La primera cita de Eisenmiller iba sospechosamente bien. La risa fluía con naturalidad. La conversación nunca se sentía forzada y, por primera vez en años, este padre soltero sentía que no necesitaba estar a la defensiva. Entonces, justo antes de que llegara el postre, la mujer frente a él bajó la cabeza, apretó con fuerza la servilleta y susurró algo dolorosamente familiar. «Puedes irte. Soy mamá soltera». La habitación pareció quedarse en silencio. Eisen entendió que el siguiente momento decidiría si aquello sería solo una buena noche o el comienzo de algo real, una familia. 3 semanas antes, Eisenmiller no tenía planes de conocer a nadie. Estaba formado en una cafetería a 2 cuadras de su oficina, repasando mentalmente la actualización del sistema que tendría que explicarle a su gerente esa tarde. La empresa de logística donde trabajaba tenía servidores obsoletos que se caían constantemente, y nadie quería escuchar sobre costos de infraestructura. Tenía 35 años, cansado de una manera que no se notaba en su rostro, y había aprendido a mantener su vida personal separada de todo lo demás. La mujer frente a él rebuscaba en su bolso con la concentración de alguien que había perdido algo importante. Su cartera, probablemente, o sus llaves. Eisen esperó, revisando su teléfono, sin prestar demasiada atención hasta que ella se dio la vuelta con una sonrisa apenada. Tenía más o menos su edad, quizá un poco menor, con el cabello oscuro recogido y una credencial de trabajo sujeta a su blusa que decía Riverside Clinic. Lo miró como si estuviera a punto de pedir ayuda, pero no estaba segura de si debía hacerlo. «Me faltan $3», dijo Adele Parker, levantando un puñado de monedas. ¡Qué vergüenza! Eisen dio un paso al frente y entregó su tarjeta al barista sin pensarlo. La transacción tomó 5 segundos. Adele se vio sorprendida, luego agradecida y después ligeramente incómoda, como suele pasar cuando alguien le debe algo pequeño a un desconocido. Le dio las gracias 2 veces, dijo que se lo pagaría al día siguiente y se fue con su café antes de que él pudiera decirle que no se preocupara. No esperaba volver a verla, pero regresó al día siguiente. Lo encontró en la misma cafetería, a la misma hora del almuerzo, y le entregó $3 en efectivo junto con 5 extra por la molestia. Eisen intentó rechazar el dinero adicional, pero ella insistió. Hablaron unos minutos mientras esperaban sus pedidos. Ella preguntó a qué se dedicaba y él respondió que trabajaba en soporte de TI. Nada emocionante. Ella dijo que trabajaba en la clínica de la esquina, encargándose del registro de pacientes y trámites de seguros. La conversación fue fácil, casi accidental. Después de eso, siguieron encontrándose. Misma cafetería, misma hora, varios días a la semana. No era planeado, pero tampoco del todo casual. Eisen comenzó a llegar al mediodía con más constancia. Adele también. Hablaban del trabajo, del clima, de los horribles pasteles del lugar. Ella tenía una risa suave que la hacía parecer más joven de lo que probablemente era. Él notó que nunca mencionaba su vida personal, y él tampoco ofrecía detalles de la suya. Se sentía más seguro así. Entonces, una tarde, después de casi 2 semanas de esos pequeños intercambios, Eisen decidió arriesgarse. Estaban afuera de la cafetería, a punto de regresar a sus respectivas oficinas, cuando le preguntó si le gustaría cenar algún día. No café. Una cena de verdad. Adele lo miró durante un largo momento y él pensó que iba a decir que no, pero en cambio dijo que sí. Lo dijo en voz baja, como si no estuviera completamente segura de que fuera buena idea, pero lo dijo. Se encontraron un viernes por la noche en un pequeño restaurante italiano al que ninguno de los dos había ido antes. Terreno neutral. Eisen llegó 10 minutos antes y se sentó en la barra, intentando no revisar el reloj con demasiada frecuencia. Le había dicho a su exesposa que recogería tarde a su hija esa noche, lo que le daba unas horas. No mencionó la cita. Ella no necesitaba saberlo. Cuando Adele entró, se veía diferente a como se veía en la cafetería. Llevaba el cabello suelto y un vestido que sugería que había pensado en esa noche. Eisen se puso de pie, de pronto consciente de que esto era real. Era una cita. La anfitriona los llevó a una mesa cerca de la ventana. Pidieron vino, luego la comida, y la conversación retomó su ritmo habitual, fácil y sin prisas.
Adele le preguntó por su trabajo y él le contó sobre las fallas de los servidores y la burocracia que hacía que todo fuera más complicado de lo necesario. Ella le habló de la clínica, de cómo las compañías de seguros volvían su trabajo imposible, de los pacientes que no podían pagar sus medicamentos pero que aún así seguían asistiendo. Hablaron de películas que no habían visto, de libros que pensaban leer, de lugares a los que nunca habían viajado. Era el tipo de conversación que parecía poder durar para siempre. Isen se sorprendió relajándose de una forma que no lo hacía desde hacía años. No había actuación ahí. Ningún esfuerzo por impresionar o desviar. Adele no intentaba ser alguien que no era, y él tampoco. Se reían de las mismas cosas. Pidieron postre aunque ambos ya estaban llenos. El restaurante estaba cálido, la iluminación suave, y por primera vez desde su divorcio, Isen pensó que quizá estaba listo para esto. Tal vez esto era lo que había estado esperando. Entonces, a la mitad del postre, algo cambió. Adele dejó el tenedor y miró sus manos. Ya no sonreía. Isen notó el cambio de inmediato, la forma en que se tensaron sus hombros, como sus dedos apretaron la servilleta en su regazo. Respiró hondo y, cuando lo miró, su expresión era cuidadosamente neutral. «Necesito decirte algo», dijo Adele. Su voz era firme, pero había algo debajo. Algo pesado. Isen esperó. No dijo nada. No intentó adivinar lo que venía. Solo la miró. Y en ese momento entendió que lo que fuera que estaba a punto de decir cambiaría el rumbo de la noche, quizá el rumbo de todo. Adele lo miró directamente y sus siguientes palabras salieron suaves pero claras. «Puedes irte. Soy mamá soltera». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Isen sintió su peso, la historia incrustada en esa sola frase. No le estaba pidiendo que se fuera. Le estaba dando permiso. Le estaba diciendo que entendería si lo hacía, que estaba acostumbrada, que ese era el punto en el que la mayoría se iba, y que no lo culparía si él era uno de ellos. Isen no se movió. No buscó su cartera ni revisó su teléfono ni inventó una excusa para irse. Solo se quedó ahí, mirando a la mujer frente a él. Esa mujer que acababa de darle una salida, y entonces entendió algo importante. Esto no era una prueba. Era su realidad. No intentaba asustarlo. Solo estaba cansada de fingir. El ruido del restaurante continuaba a su alrededor, copas chocando, conversaciones superpuestas, el mesero pasando con una bandeja de bebidas. Pero en su mesa, todo se había detenido. Isen sabía que lo que hiciera después importaba. No solo para esa noche, sino para lo que pudiera venir después. Pensó en su propia hija, en cuántas veces había tenido que explicarles a mujeres que tenía una niña, en lo rápido que algunas desaparecían después de eso. Pensó en lo que significaba ser padre y tratar de salir con alguien al mismo tiempo. Pensó en lo solitario que podía ser. Entonces se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos apoyadas sobre la mesa, y habló. «No me voy», dijo Isen. Adele parpadeó. Lo miró como si no estuviera segura de haberlo escuchado bien. «Soy papá soltero», continuó Isen. «Tengo una hija. Tiene 7 años, así que lo entiendo». La sorpresa en el rostro de Adele fue inmediata y genuina. Abrió la boca para decir algo, luego la cerró. Por un momento, solo lo miró, procesando lo que él acababa de decir. Luego, poco a poco, algo se suavizó en su expresión. No exactamente alivio, más bien reconocimiento, como si acabara de darse cuenta de que hablaban el mismo idioma. La sorpresa de Adele no desapareció de inmediato. Se recostó en su silla, mirando a Isen como si lo estuviera viendo por primera vez. La tensión que había estado ahí unos momentos antes no desapareció por completo, pero se transformó en otra cosa, algo más cercano a la curiosidad. Tomó su vaso de agua, dio un sorbo lento y lo dejó con cuidado. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja que antes. «No mencionaste eso», dijo Adele. Isen se encogió ligeramente de hombros. No estaba tratando de ocultarlo. Simplemente no había encontrado el momento adecuado para mencionarlo. Y quizá, si era honesto consigo mismo, había estado esperando a ver si esto realmente iba a llegar a algún lado antes de introducir esa complicación. Pero ahora ya estaba sobre la mesa, y no iba a retractarse.
Supongo que estaba esperando el momento adecuado, dijo Isen. Resulta que no existe. Adele asintió lentamente, como si entendiera eso mejor que la mayoría. Dobló la servilleta y la colocó sobre la mesa con movimientos deliberados. El postre estaba entre ellos, a medio terminar y olvidado. Lo miró directamente y, cuando habló, había algo crudo en su voz que antes no estaba ahí. La mayoría de los hombres se van, dijo Adele. Cuando se enteran de que tengo 2 hijos, no dicen que es por eso. Inventan otras razones. Que están ocupados. Que no están listos. Que acaban de salir de algo. Pero yo lo sé. Lo he visto suficientes veces para saberlo. Isen escuchó sin interrumpir. Podía oír el cansancio en sus palabras. Ese tipo de agotamiento que viene de repetir el mismo patrón una y otra vez esperando un resultado distinto. No estaba enojada. Solo estaba cansada. Cansada de ilusionarse y decepcionarse. Cansada de fingir que no dolía. Hace mucho que dejé de culparlos, continuó Adele. Es mucho. 2 hijos, un trabajo de tiempo completo, sin ayuda. Lo entiendo. La mayoría quiere algo más fácil. Bajó la mirada hacia sus manos y, por un momento, Isen pensó que había terminado de hablar, pero luego lo miró de nuevo, y había algo vulnerable en su expresión que le hizo comprender cuánto valor le había costado decir todo eso. No le estaba dando permiso para irse porque no le importara. Se lo estaba dando porque sí le importaba y no quería perder el tiempo de ninguno si esto no iba a ningún lado. Isen pensó en lo que acababa de decirle. Pensó en su propia hija, en las mujeres con las que había salido que sonreían con educación cuando la mencionaba y luego nunca volvían a llamar. Pensó en las que habían intentado quedarse pero no pudieron con la realidad de su vida. Las llamadas perdidas porque su hija estaba enferma. Los planes cancelados porque su exesposa cambiaba el horario. El constante equilibrio entre ser un buen padre y tratar de tener algo para él mismo. Sabía exactamente de qué hablaba Adele. Y sabía que tenía razón. Era mucho. Requería paciencia, flexibilidad y la disposición de quedar en segundo plano a veces. La mayoría no podía hacerlo. Pero ahí, sentado frente a esa mujer que acababa de poner todo sobre la mesa, Isen entendió algo importante. Él no estaba buscando algo fácil. Ya había tenido fácil y no había funcionado. Lo que quería era algo real. Y lo real era desordenado, complicado y exigía más que simplemente aparecer los viernes por la noche. No me voy, dijo Isen otra vez, esta vez con más firmeza. No porque me des lástima. Me quedo porque esta es la conversación más honesta que he tenido en años. Adele lo miró y algo en su expresión cambió. No exactamente esperanza, más bien el inicio de la confianza. No dijo nada durante un largo momento, y Isen no presionó. Dejó que el silencio se quedara entre ellos, cómodo y sin prisa. Cuando el mesero pasó para preguntar si querían algo más, Adele negó con la cabeza y Isen pagó la cuenta. Salieron juntos al aire fresco de la noche y se detuvieron en la acera frente al restaurante. Tengo 2 hijos, dijo Adele, como si necesitara asegurarse de que él la hubiera escuchado bien la primera vez. Un niño y una niña, de 5 y 8 años. Son todo para mí. Isen asintió. Entendía lo que realmente estaba diciendo. No solo le hablaba de sus hijos. Le estaba diciendo que ellos eran lo primero, que siempre lo serían, y que si él no podía aceptar eso, no tenía sentido seguir adelante. Lo entiendo, respondió Isen. Mi hija tiene 7 años. Vive con su mamá la mayor parte del tiempo, pero la tengo cada 2 fines de semana y una noche entre semana. No es perfecto, pero es lo que tenemos. Adele lo miró durante un largo momento y luego sonrió ligeramente. Era una sonrisa pequeña, cautelosa y cuidadosa, pero era real. Intercambiaron números antes de despedirse. Y cuando Isen condujo a casa, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No exactamente emoción. Más bien posibilidad. Empezaron a enviarse mensajes al día siguiente. Al principio cosas pequeñas, buenos días, fotos de café malo, quejas sobre el trabajo. La conversación fluía con la misma naturalidad que en el restaurante. Y en menos de una semana ya habían hecho planes para verse de nuevo. Esta vez, un almuerzo en sábado, en un lugar casual.
Sin vino, sin velas, solo ellos dos, la luz del día y la verdad de quienes eran. A Isen le gustaba que ella no intentara ocultar las partes difíciles. Cuando él preguntaba por su semana, ella le contaba que su hijo había tenido una crisis en la escuela y que había tenido que salir antes del trabajo para recogerlo. Cuando él mencionó que el cumpleaños de su hija se acercaba, Adele hizo preguntas y se mostró genuinamente interesada. Hablaban de sus hijos como lo hacen los padres, con partes iguales de amor y agotamiento. Y Isen se descubrió sintiéndose más cómodo que en cualquier relación desde su divorcio. Pero conforme pasaban las semanas, empezó a notar algo. Adele lo mantenía a cierta distancia. No emocionalmente. En sus conversaciones era abierta con él, más de lo que había esperado, pero en lo práctico. Nunca lo invitaba a su casa. Nunca sugería que conociera a sus hijos. Nunca le permitía ver la realidad completa de su vida. Era como si hubiera trazado una línea en la arena. Y sin importar qué tan cerca se volvieran, no le permitía cruzarla. Isen intentó no tomarlo como algo personal. Entendía por qué estaba siendo cuidadosa, pero le molestaba más de lo que quería admitir. Quería ser parte de su vida, no solo alguien con quien testeaba cuando los niños ya estaban dormidos. Quería ver su casa, conocer a sus hijos, entender cómo eran realmente sus días. Pero cada vez que lo mencionaba, aunque fuera con suavidad, ella cambiaba de tema o ponía una excusa. Una noche, después de casi un mes de salir, se encontraron para tomar café después del trabajo. Era la misma cafetería donde se habían conocido, y la familiaridad resultaba reconfortante. Pero algo era distinto. Adele parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lado. Isen le preguntó si todo estaba bien y ella asintió, pero él no le creyó. Solo estoy cansada, dijo Adele. Mi hija tuvo una mala noche. Ha estado teniendo pesadillas. Isen quiso preguntar más, pero se dio cuenta de que ella no quería hablar del tema. Así que, en cambio, le contó sobre su semana, sobre el proyecto en el trabajo que se estaba complicando, sobre el partido de fútbol de su hija. Adele escuchaba, pero él podía sentir cómo se alejaba, refugiándose en esa parte de su vida a la que él no tenía acceso. Después de que ella se fue, Isen se quedó un rato sentado en su auto, mirando el volante. Pensó en lo que estaba haciendo, en si aquello era sostenible. Le gustaba a Adele, más que gustarle, pero empezaba a preguntarse si su paciencia sería suficiente, si ella alguna vez lo dejaría entrar. Si esta relación siempre existiría en los márgenes de su vida real. No quería ser exigente. No quería presionarla a algo para lo que no estaba lista. Pero tampoco quería que lo mantuvieran a distancia para siempre. Quería algo real, algo completo. Y no estaba seguro de que ella pudiera darle eso. No todavía. Tal vez nunca. 2 semanas después, todo llegó a un punto crítico. Estaban hablando por teléfono tarde en la noche, una de las pocas veces en que los 2 hijos de Adele estaban dormidos y ella tenía unos minutos para sí misma. Isen llevaba días pensando en lo que quería decir y finalmente decidió ser honesto. Quiero conocer a tus hijos, dijo Isen. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego Adele habló, con una voz cuidadosa y medida. ¿Por qué?, preguntó. Isen pensó cómo responder. Podía decir que era porque le importaba y quería ser parte de su vida. Podía decir que quería entender cómo eran sus días. Pero en lugar de eso, le dijo la verdad. Porque no solo me interesa la versión de ti que existe cuando tus hijos están dormidos, dijo Isen. Quiero conocerlo todo. Las partes desordenadas, las difíciles, las que no le muestras a nadie. Adele no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era baja pero firme. Mis hijos son mi prioridad, dijo. No son algo que le presente a alguien a menos que esté segura, y todavía no lo estoy. Isen sintió el peso de esas palabras. Sabía lo que realmente estaba diciendo. Ella no confiaba lo suficiente en él. No sabía si se quedaría. Y no estaba dispuesta a arriesgar la estabilidad de sus hijos por alguien que podría desaparecer en unos meses. Lo entiendo, dijo Isen, y lo decía en serio. Pero entenderlo no hacía que doliera menos. Hablaron unos minutos más, pero la conversación se sentía tensa. Cuando colgaron,
Isen se quedó sentado en la oscuridad, preguntándose si ese era el principio del fin. Ya había estado ahí antes, en relaciones que parecían prometedoras hasta que chocaban contra el muro de la vida real. Se había alejado de esas relaciones sin demasiado arrepentimiento. Pero esta vez era diferente. Esta vez no quería irse. Quería luchar por ello. Solo que no sabía cómo. 3 días después, Adele lo llamó. Era media tarde y Isen estaba en el trabajo, mirando una pantalla llena de código que no cooperaba. Cuando vio su nombre en el teléfono, salió para contestar. He estado pensando en lo que dijiste, dijo Adele, sin saludo alguno. Sobre conocer a mis hijos. Isen esperó. No dijo nada. No intentó influir en su decisión. Solo la dejó hablar. Tengo miedo, admitió Adele. Tengo miedo de que los conozcas y decidas que es demasiado. Tengo miedo de que ellos se encariñen contigo y luego te vayas. Tengo miedo de muchas cosas. Isen entendía eso. Él también tenía miedo. Miedo de arruinarlo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de salir lastimado. Pero también sabía que el miedo no era razón para dejar de intentarlo. No puedo prometer que no me equivocaré, dijo Isen. Pero sí puedo prometer que no me voy a ir a menos que tú me lo pidas. Hubo otro largo silencio. Luego Adele habló, con voz firme pero incierta. Está bien. Puedes conocerlos. Pero solo como amigo. No como mi novio, no como algo serio. Solo un amigo que viene a cenar. Isen sintió que el pecho se le tensaba. Era ese momento. El que determinaría si esta relación tenía futuro o terminaría antes de empezar realmente. Sabía que si no podía manejar lo que venía, si no lograba encajar en su vida tal como era en realidad, ella le cerraría la puerta para siempre. Y no la culparía. ¿Cuándo? Preguntó Isen. El sábado, respondió Adele. A las 6. Te mando la dirección por mensaje. Cuando colgaron, Isen se quedó afuera del edificio de su oficina, observando el tráfico pasar. Y comprendió algo. No se trataba solo de conocer a sus hijos. Se trataba de demostrar que podía ser el tipo de persona que se presenta, que se queda, que no huye cuando las cosas se complican. Y no tenía idea de si estaba listo para eso. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasó la mañana con su propia hija, llevándola al parque y luego dejándola en casa de su exesposa al mediodía. Ella le preguntó a dónde iba esa noche, y él respondió que tenía planes con una amiga. No era exactamente una mentira, solo no era toda la verdad. Aún no estaba listo para explicarle quién era Adele. No hasta saber hacia dónde iba todo esto. A las 5:30, Isen conducía al otro lado de la ciudad hacia la dirección que Adele le había enviado. El vecindario era antiguo, de esos con casas pequeñas construidas muy juntas y calles bordeadas por árboles que llevaban décadas ahí. Encontró su casa sin dificultad, una vivienda de un solo piso con un pequeño jardín delantero y un auto en la entrada que parecía haber vivido tiempos mejores. Había juguetes esparcidos sobre el césped, una bicicleta tirada de lado cerca de los escalones de la puerta. Se veía habitada. Caótica. Nada que ver con la versión controlada de sí misma que Adele le había mostrado durante el último mes. Isen se estacionó en la calle y se quedó un momento dentro del auto, preparándose. Pensó en lo que estaba a punto de enfrentar. 2 niños que no lo conocían. Una mujer que probablemente estaba más nerviosa de lo que admitía. Una prueba que no podía permitirse reprobar. Salió del auto, caminó hasta la puerta y tocó antes de poder convencerse de lo contrario. Adele abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Se veía distinta a como en sus citas. Llevaba el cabello recogido en una coleta y vestía jeans y una camiseta sencilla. Sin maquillaje, sin intentos de impresionar. Así era ella en casa. Y Isen agradeció que no intentara ocultarlo. Sonrió, aunque él pudo notar la tensión en sus hombros. Pasa, dijo Adele, haciéndose a un lado. Isen entró a la casa, y lo primero que notó fue el ruido. Un televisor estaba encendido en la sala, demasiado alto. En algún lugar al fondo de la casa, un niño gritaba por algo. Desde la entrada se alcanzaban a ver platos en el fregadero. Una canasta de ropa estaba sobre el sofá, a medio doblar.
No estaba sucio ni descuidado. Simplemente era real. Ese tipo de realidad que la mayoría intenta ordenar antes de que lleguen visitas. Pero Adele no lo había hecho. Y Isen entendió por qué. Esa era la prueba. ¿Podía manejar esto? Una niña apareció en el pasillo. 8 años, con el cabello oscuro como el de su madre. Miró a Isen con curiosidad abierta, pero no se acercó. Detrás de ella, un niño más pequeño asomó la cabeza desde la esquina. 5 años y claramente menos valiente que su hermana. Adele puso una mano en el hombro de la niña. Este es mi amigo Isen, dijo. Isen, ella es Lily, y él es Mason. Isen sonrió y saludó con la mano suavemente. No intentó acercarse demasiado ni ser excesivamente amable. Sabía que los niños notan cuando los adultos se esfuerzan demasiado. Lily le devolvió el saludo, pero Mason desapareció otra vez por el pasillo. Es tímido, explicó Adele, sin sonar avergonzada. Ya se le pasará. Isen siguió a Adele a la cocina, que era pequeña y estaba llena de los restos del día. Había tareas escolares sobre la encimera, un proyecto de arte a medio terminar en la mesa, una pila de correos sin abrir. Adele se movía entre todo con eficiencia practicada, despejando espacio y sacando los ingredientes para la cena. Le había dicho que haría espagueti, nada elegante, y Isen se alegró de eso. No se trataba de impresionarlo. Se trataba de mostrarle la verdad. Lily entró a la cocina y se subió a una de las sillas, observando a Isen con la franqueza directa que solo tienen los niños. Le preguntó a qué se dedicaba y él le dijo que arreglaba computadoras. Le preguntó si tenía hijos, y él respondió que sí, una hija más o menos de su edad. Eso pareció satisfacerla y regresó a ver la televisión en la otra habitación. Mason permaneció escondido. Isen se ofreció a ayudar con la cena y Adele le pasó una tabla para cortar y algunas verduras. Trabajaron lado a lado en la pequeña cocina y se sintió sorprendentemente cómodo. Adele hablaba mientras cocinaba, contándole sobre su semana, sobre la pelea de Lily con una compañera de clase, sobre la cita médica de Mason, sobre las cuentas que tenía que pagar y el auto que hacía un ruido extraño que aún no podía costear reparar. No se estaba quejando. Solo hablaba como lo hacen las personas cuando están demasiado cansadas para filtrar. Isen escuchaba y picaba verduras, sin intentar ofrecer soluciones a problemas que ella no le había pedido resolver. Entendía que no estaba buscando que alguien la rescatara. Estaba buscando a alguien que pudiera existir en su mundo sin necesitar que ella lo hiciera más fácil para él. La cena fue caótica, como siempre lo son las cenas con niños pequeños. Lily habló sin parar sobre la escuela. Mason tiró su jugo 2 veces. Adele se levantó y se sentó una docena de veces, rellenando vasos, limpiando caras, recordándoles que comieran sus verduras. Isen ayudó cuando pudo, pero en su mayoría observó. Observó la forma en que Adele se movía entre todo con una especie de gracia agotada, sin perder la paciencia, siempre atenta a lo que sus hijos necesitaban, incluso cuando parecía estar funcionando con las últimas reservas de energía. Después de cenar, mientras Adele preparaba a los niños para dormir, Isen limpió la cocina. No preguntó si debía hacerlo. Simplemente lo hizo. Lavó los platos, limpió las superficies, guardó las sobras. Para cuando Adele bajó de nuevo, la cocina se veía mejor que cuando él había llegado. Se detuvo en la entrada, mirando el espacio limpio, y algo en su expresión cambió. No tenías que hacer eso, dijo Adele. Isen se encogió de hombros. Se estaba secando las manos con un trapo y lo dejó con cuidado antes de responder. Lo sé. Adele entró a la cocina y se apoyó en la encimera. Se veía cansada de una forma que iba más allá de un día largo. Parecía alguien que había estado cargando demasiado durante demasiado tiempo y no estaba segura de cuánto más podría seguir haciéndolo. Isen quiso decir algo, pero no supo qué. Así que simplemente se quedó ahí, esperando. Esta es mi vida, dijo Adele. Así es mi vida, dijo en voz baja. Todos los días. Es desordenada y agotadora y nunca hay suficiente tiempo, ni dinero, ni energía, y no espero que nadie quiera apuntarse a eso. Isen escuchó lo que ella no estaba diciendo. Le estaba dando otra salida, otra oportunidad para irse antes de que todo se volviera más complicado.
pero también escuchó algo más debajo de sus palabras. Una pregunta, una esperanza, una pequeña y frágil posibilidad de que, tal vez esta vez, alguien se quedara. No estoy buscando algo perfecto, dijo Isen. Estoy buscando algo real. Y esto es real. Adele lo miró durante un largo momento. Él podía ver que estaba intentando decidir si creerle. No la presionó. Solo dejó que lo mirara. Que viera lo que necesitara ver. Luego, lentamente, ella asintió. Se sentaron en el sofá y hablaron una hora más, manteniendo la voz baja para no despertar a los niños. Adele le contó cosas que no le había contado antes. Sobre su exesposo, que se había ido cuando Mason era un bebé y no habían vuelto a saber de él, sobre el estrés financiero que nunca desaparecía, sin importar cuánto trabajara, sobre la soledad de hacerlo todo sola y el miedo de que sus hijos crecieran pensando que eso era normal. Isen escuchó sin juzgar. Y cuando ella terminó, él le habló de sus propias luchas, de su divorcio, de la culpa que sentía cada vez que tenía que despedirse de su hija, del miedo constante de no ser suficiente. Cuando Isen se fue esa noche, ya era tarde. Adele lo acompañó hasta la puerta y se quedaron ahí un momento, ninguno listo para decir adiós. Isen sabía que algo había cambiado entre ellos. No exactamente resuelto, pero sí transformado. Como si una puerta que había estado cerrada ahora estuviera abierta, aunque solo fuera un poco. Las semanas siguientes encontraron un nuevo ritmo. Isen empezó a ir a cenar una vez por semana, a veces dos. Ayudaba con la tarea y descubrió que a Mason le encantaban los dinosaurios y que Lily adoraba dibujar. Arregló la llave que goteaba en el baño y cambió el filtro de aire del auto de Adele. No hizo un gran asunto de nada. Simplemente hacía lo que hacía falta, como haces por las personas que te importan. Adele dejó de mantenerlo a distancia. Lo llamaba cuando necesitaba ayuda y le permitió entrar en las partes de su vida que había estado protegiendo. Empezó a presentarlo como su novio en lugar de su amigo. Dejó de esperar que se fuera. Poco a poco, con cuidado, comenzó a confiar en que él decía la verdad, que no se iba a ir. Una noche, unos 2 meses después de aquella primera cena en su casa, estaban sentados en el sofá después de que los niños se habían dormido. Adele estaba recostada contra él, con la cabeza apoyada en su hombro, y miraban algo en la televisión a lo que en realidad ninguno prestaba mucha atención. Era tranquilo, cómodo y ordinario de la mejor manera posible. No sé cómo agradecerte, dijo Adele de repente. Isen bajó la mirada hacia ella. Ella no lo estaba mirando, observaba la pantalla, aunque él sabía que no la estaba viendo realmente. ¿Por qué?, preguntó Isen. Por quedarte, respondió simplemente. Isen pensó en todas las veces que alguien pudo haberle dicho esas palabras y no lo hizo. En todas las relaciones que habían terminado porque su vida era demasiado complicada, sus responsabilidades demasiado pesadas. Pensó en lo que significaba ser elegido, no a pesar de las partes difíciles, sino por ellas, porque esas partes eran lo que lo hacía real. No tienes que agradecerme, dijo Isen. Aquí es donde quiero estar. Adele se giró para mirarlo. Tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. No la sonrisa cuidadosa y reservada de cuando se conocieron. Una sonrisa real, abierta, sin defensas. No dijo nada más. No hacía falta. Ambos entendían lo que era aquello. No perfecto. No fácil. Pero real. Y eso era suficiente. Meses después, Isen recordaría aquella primera cena, la forma en que Adele le dio permiso para irse antes incluso de que él llegara. Recordaría el caos y el ruido y el momento en que entendió que así era como se veía realmente una familia. No una imagen perfecta, sino personas que se presentan una y otra vez, día tras día, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Y estaría agradecido de haberse quedado, de haber elegido la realidad complicada, desordenada y hermosa de amar a alguien cuya vida no tenía espacio para nada que no fuera la verdad.